En los siguientes ejemplos vamos a trabajar con campos conservativos, resolviendo integrales de línea en campos conservativos, pero en esta ocasión, para resolver integral de línea, lo que vamos a hacer es utilizar la función potencial del campo conservativo. Entonces, vamos a hablar de esto un poco, comenzando con lo que es el operador nabla, que este operador, pues matemáticamente, si estamos en dos dimensiones, simplemente se considera como unas derivadas parciales. Derivada parcial respecto a x más derivada parcial respecto a y. Ese sería como el operador nabla en dos dimensiones, solamente no tiene un valor, simplemente eso lo aplicamos a otros campos. Si estamos en tres dimensiones, simplemente le agregamos el componente x, el componente z. Y ese sería nuestro operador nabla en tres dimensiones. En este caso lo vamos a estar utilizando para obtener el gradiente de campos escalares. Un campo escalar es un campo donde el resultado nos da un valor escalar en el espacio y al aplicarle el gradiente nos va a dar un campo vectorial. Es decir, si tengo un campo escalar f, que depende de x y z, digamos, en tres dimensiones, al aplicarle el gradiente, que es decir, esta operación, lo que va a dar como resultado es un campo vectorial E. ¿Y cómo? Pues el gradiente de f, cuando f está en tres dimensiones, va a ser la derivada parcial de la función f respecto a x. Esa es dirección x. El componente y es derivada parcial de la función f respecto a y. Y finalmente tenemos la derivada parcial de la función f respecto a z. Y así es como del campo vectorial f obtenemos un campo, del campo escalar f obtenemos un campo vectorial. Algo importante de este campo vectorial que obtuvimos es que siempre va a ser conservativo. Cuando obtenemos un campo vectorial a partir del como gradiente de un campo escalar, el campo vectorial siempre es conservativo. Ok, entonces nosotros vimos que si aplicamos el gradiente a f obtenemos un campo vectorial, donde el gradiente, pues vemos que son una serie de derivadas. De hecho, el gradiente es una derivada direccional, nos indica la dirección en la que está cambiando nuestro campo escalar. Por lo tanto, podríamos hacer lo contrario. Si integramos a e, vamos a obtener de vuelta nuestro campo escalar. Y a partir de eso, pues se puede llegar a la conclusión de que el campo escalar va a ser igual a la integral de la componente x respecto a x o a la integral de la componente y respecto a y o a la integral de la componente z respecto a z. Y utilizando esto podemos llegar a calcular el campo escalar a partir del campo vectorial. De esta manera se dice que f es la función potencial de e, o e es el gradiente de f. Ambos términos significan lo mismo. ¿Y esto cómo nos ayuda en integrales de línea? Porque, asumiendo que f es la integral de e, entonces la integral de línea que va desde el punto A al punto B del campo vectorial E, producto punto la trayectoria, la diferencia de la trayectoria, se puede escribir como una resta. La resta de la función potencial de E, evaluada en el punto B, menos la función potencial evaluada en el punto A. Y esto es lo que vamos a estar utilizando. Ok, entonces comenzamos. Nuestro primer ejemplo es sencillo y nos dice, dado el campo de potencial eléctrico V, 3x cuadrada, y más yz cuadrada, y esa V es de volts, encuentra su campo eléctrico correspondiente. Esto quiere decir que todo campo potencial, los voltajes, tienen asociados un campo eléctrico. ¿Y cómo lo calculamos? Pues simplemente el gradiente del campo de potencial nos va a dar el negativo del voltaje, del campo eléctrico. Entonces, si queremos el campo eléctrico, simplemente tenemos que calcular el negativo del gradiente. Y eso, pues prácticamente sería todo. Recordemos que el gradiente, en este caso es de tres dimensiones, va a ser igual a la derivada del componente x respecto a x más la derivada
No, pero derivada. Aquí me estoy. Derivada de la función respecto a x, más la derivada de la función respecto a y, más la derivada de la función respecto a z. Aquí ponemos los componentes. Entonces, el gradiente en este caso va a ser igual a la derivada de lo que tenemos aquí respecto a x. Entonces, derivada de 3x cuadrada y respecto a x nos va a dar 6xy. Derivada de z cuadrada respecto a x nos da 0. Entonces, derivamos la función ahora respecto a y nos daría 3x cuadrada más z cuadrada. Derivamos la función respecto a z y nos va a dar 2yz. Entonces el campo eléctrico simplemente es el negativo de esto. El negativo del gradiente, que es menos 6xy menos 3x cuadrada más z cuadrada menos 2yz. Y este es nuestro resultado. Este ejemplo nos dice, calcula el campo de potencial correspondiente al campo eléctrico, que lo tenemos. Ok, si al calcular el gradiente a una función potencial, pues nos da a un campo potencial nos da el campo eléctrico. Entonces, al calcular la función potencial del campo eléctrico, nos va a dar el campo de potencial. Entonces, para esto, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente utilizar la propiedad que la función potencial de un campo eléctrico va a ser igual a la integral del campo eléctrico, la integral de la componente x del campo eléctrico respecto a x, o a la integral de la componente y respecto a y, o a la integral de la componente z respecto a z. Muy bien. Bueno, y esto es en negativo, perdón. Pero esto es el negativo del potencial, va a ser igual a eso. Entonces, pues simplemente tenemos que hacer eso. ¿Cómo? Pues integramos. Integremos. Y vamos a obtener que la integral de x es igual a la integral de 3y cuadrada z. Esto nos va a dar como resultado simplemente 3x y cuadrada z, más una constante de integración, la cual puede depender de y o de z. Entonces ya tenemos nuestro primer paso. Entonces, pero nos falta saber cuánto vale esto. ¿Cuánto vale la constante de integración? Entonces esto lo derivamos, pero ahora respecto a y. Y esto nos va a dar la derivada. Esto nos va a dar la componente y del campo eléctrico, que va a ser la derivada de 3xy cuadrada z más c. Derivarlo respecto a y va a dar 6xyz más la derivada de c. Esto lo comparamos con la componente y del campo. Vemos que la componente y del campo, por lo que nos dice el problema, es 6xyz más 2z. Comparando ambas expresiones, pues vamos a llegar a la conclusión de que c' tiene que ser igual a 2z. Por lo tanto, esta c va a ser igual a la integral de c' respecto a y. La integral de c' respecto a y, que es igual a la integral de 2z. Y esto nos da como resultado 2yz más una constante de integración
que puede depender de z. 4. Y Con esto, entonces vemos que el negativo de nuestra función, de nuestro voltaje, va a ser igual a lo que habíamos calculado inicialmente, 3xy cuadrada z, más c, pero sabemos que c vale listo, esto. sí. Listo. Ok. Ya casi tenemos el resultado, pero nos falta calcular cuánto es la constante de integración respecto a z. ¿Cómo lo hacemos? Pues derivemos esto respecto a z para obtener la componente z del campo eléctrico. Esto sería igual a la componente z del campo eléctrico, es igual a 3xy cuadrada más 2y más la derivada de la constante. Del problema nosotros aquí tenemos cuánto vale realmente la componente x, que es, dice que es 3y cuadrada más 2y. Entonces, esto pues analizando, vemos que c' tendría que ser igual a 0. Y al integrarla, nos daría c, que la integral del 0 pues simplemente nos da una constante de integración cualquiera. En este caso pues no la vamos a considerar para los fines del problema. Y por lo tanto, pues esta constante de integración la dejemos como 0. Al final, pues vamos a entender que el negativo va a ser igual a lo que ya habíamos calculado. 3xy cuadrada z más 2yz más esta constante de integración que pues les acabo de decir que la vamos a manejar como 0 para los fines prácticos del problema. Y por lo tanto, el campo potencial simplemente es el negativo de lo que calculamos. Entonces, este es el problema. Recuerden, aquí pusimos el negativo simplemente porque estamos resolviendo el problema en términos de campo eléctrico. Y el campo eléctrico, la función potencial, el voltaje es el negativo de la función potencial del campo eléctrico. Si estuviéramos resolviendo un problema solamente de matemáticas donde te dice encuentra la función potencial, pues en ese caso no ponemos el signo menos. Este ejemplo nos dice, calcula el trabajo que el campo eléctrico E realiza sobre una carga de 2 coulombs que se desplaza del punto A al punto B. Aquí son los ejercicios que ya habíamos resuelto anteriormente, simplemente que los vamos a resolver utilizando la función potencial. Vamos a asumir que ya sabemos que el campo es conservativo y el trabajo que un campo realiza sobre una carga para moverla del punto A al punto B es el valor de la carga por la integral de línea del punto A al punto B del campo eléctrico producto punto, la diferencial de la trayectoria. Entonces hay que resolver eso, pero no vamos a realmente integrar directamente, sino utilizamos la función potencial. Entonces con la función potencial resolvemos la integral de línea y lo que nos dé lo multiplicamos por la carga. Pues vamos a hacer paso a paso el cálculo de la función potencial. Eventualmente con experiencia se puede hacer por inspección, pero en este caso vamos por pasos. Entonces, a la función potencial le vamos a llamar f. Y f pues tiene que ser igual a la integral de x respecto a x o a la integral de y respecto a y. Entonces eso nos dice que f va a ser igual a la integral del componente x, que es 3x cuadrada más 2y. Y solo integramos respecto a x. Esto nos va a dar x cúbica más 2xy más una constante de integración que probablemente depende de y. No lo sabemos. Entonces ya tenemos prácticamente toda nuestra función potencial. Nos falta un pedacito. ¿Cómo lo obtenemos? Pues derivemos esto respecto a y. Porque al derivar la función potencial respecto a y, vamos a obtener el componente y del campo eléctrico. Y esto sería 2x más c'. Ahora bien, comparamos
lo que nos acaba de dar con el componente y del campo que nos da el problema. El problema nos dice que el componente y realmente es 2x más 4y. Analizando ambas ecuaciones, llegamos a la conclusión de que c' tiene que ser igual a 4y. Pero no nos interesa c', lo que queremos saber es cuánto vale c. Por lo tanto, c va a ser igual a la integral de c' respecto a y, que es la integral de 4y de y, lo que nos daría, a ver, la integral de 4y es 4 medios y cuadrada o 2y cuadrada. Entonces, finalmente, nuestra función potencial va a ser igual a lo que ya teníamos, x cúbica más 2xy más c. Aquí puse una c', pero no debe ser. C dijimos que vale 2y. Y esta es la función potencial. Pueden verificarla calculando el gradiente, y el gradiente nos tendría que dar de vuelta el campo eléctrico. Ahora bien, con eso podemos calcular el trabajo, que el trabajo va a ser igual entonces a la carga, que es de 2, perdón que no escribo las unidades, por la solución de la integral de línea. Y la solución de la integral de línea simplemente la vamos a evaluar como la función potencial evaluada en B menos la función potencial evaluada en A. Es decir, 2 que multiplica la función evaluada en B. En B estamos en las coordenadas 1,2, entonces x va a ser 1, y va a ser 2, o sea 1 al cubo, más 2 por 1 por 2, más 2 por 2 al cuadrado, menos la función potencial evaluada en A, pero en A estamos en 0,0, entonces todo se hace 0. Resolviendo todo esto, nos da que el resultado debería ser 26 joules. El siguiente ejemplo nos dice: calcula el cambio de energía potencial de una carga de 3 coulombs que se desplaza del punto A al punto B dentro del campo eléctrico E. Muy bien, entonces comenzamos y hay que resolver una integral de línea. El cambio de energía potencial de una carga que se desplaza del punto A al punto B es igual al negativo de la carga que multiplica la integral de línea de A a B, campo eléctrico, producto punto, diferencial de trayectoria. Eso es lo que hay que resolver. Vamos a resolver la integral de línea utilizando la función potencial. Nosotros asumimos que ya sabemos que el campo vectorial es conservativo, entonces nos vamos a ahorrar ese paso. Entonces el siguiente paso realmente es calcular la función potencial, a la que vamos a llamar f, y pues es igual a la integral del componente x respecto a x o a la integral del componente y respecto a y. Muy bien, pues integremos el componente x respecto a x. Que sería la integral de y coseno de x. Muy bien, con eso pues tendríamos que la integral del coseno es el seno. Entonces esto nos va a dar y seno de x. Más una constante que puede depender de y. Muy bien. Ahora, el siguiente paso pues es encontrar el valor de esa constante. ¿Cómo lo hacemos? Pues calculando el componente y del campo, que simplemente es la derivada parcial de la función respecto a y. Entonces vamos a derivar nuestra función respecto a y, y esto nos daría seno de x más derivada de c.
Del problema nosotros sabemos que el componente y es igual a seno de x. Por lo tanto, juntando ambas expresiones, vamos a ver que la derivada de y debe ser 0. Y eso implicaría que al integrarlo, pues nos va a dar que la integral de 0, pues va a ser 0 más una constante de integración, y esa constante va a ser constante respecto a x y respecto a y, entonces ya no nos interesa y la vamos a ignorar. Por lo tanto, pues a grandes rasgos yo voy a decir que c de y es igual a 0. Por lo tanto, la función potencial va a ser igual a lo que ya habíamos calculado. Y seno de x más c de y, que acabo de decir que es 0. ¿Cómo lo validamos? Pueden validarlo calculando el gradiente. Y al obtener el gradiente debería de regresarles la función vectorial que teníamos inicialmente. Muy bien, ahora que ya tenemos el gradiente, pues vamos a calcular nuestro cambio de energía potencial como el negativo de la carga que multiplica a la integral de línea. Pero la integral de línea la vamos a resolver como una diferencia. Es decir, menos carga que multiplica a la función potencial evaluada en el punto B menos la función potencial evaluada en el punto A. Sustituyendo valores tendríamos que es menos Q, donde Q vale 3, que multiplica la función potencial, que es y seno de x, y seno de x evaluada en pi sobre 2. Entonces sería 2 por seno de pi sobre 2 menos la función potencial evaluada en A, donde A es 0,1, entonces estaríamos hablando de 1 por el seno de 0. Muy bien, esto simplemente nos va a dar menos 3 que va a multiplicar a seno de pi sobre 2 es 1, entonces simplemente es 2 menos seno de 0 es 0. 6. Entonces el cambio de energía potencial es igual a menos 6 joules. El último ejemplo nos dice, dado el campo vectorial E y los puntos A y B, calcula la diferencia potencial. En este caso, pues la diferencia de potencial entre dos puntos es igual al negativo de la integral de línea, que va del punto A al punto B, el campo eléctrico, producto punto, diferencial de la trayectoria. Es una B chiquita. Ok. Entonces, pues inicialmente vamos a asumir que ya sabemos que el campo eléctrico es conservativo, no vamos a validar eso, y lo que vamos a tratar es encontrar la función potencial del campo eléctrico, que es la integral. Voy a cargarla y voy a ver qué habrá. Ok, entonces con un poco de experiencia por inspección vemos que la función potencial debería ser x y z, pero hagamos el cálculo manual. Entonces, iniciamos integrando respecto a x. Que sería la integral de yz de x, y esto nos va a dar xy, una suma, multiplicación, xyz más c. Y esta c puede depender tanto de y como de z. Vamos a calcular esta c. ¿Cómo? Pues calculemos el componente y del campo, derivando la función que acabamos de calcular respecto a y. Derivando lo que acabamos de calcular respecto a y, nos va a dar xz más c'. Nosotros del problema sabemos que y' puede ser igual a, debe ser igual a lo que nos da el componente y del campo es eléctrico
Analizando ambos problemas, pues llegamos a la conclusión de que C' es igual a 0. Lo que nos diría que C simplemente va a ser igual a una constante de integración que puede depender de Z. Entonces actualizamos nuestra función potencial y vamos a decir que es x, y, z más esta c, que era una c que dependía de y y z. Ahora sabemos que esto es una c que solamente depende de z. Calculemos el valor de esta nueva c. Derivando nuevamente, calculamos el componente z del campo como derivando nuestra función potencial respecto a z. Y eso simplemente nos daría xy más la derivada de c. Del problema vemos que el componente z vale xy. Juntando ambos casos, pues llegamos que c' de z es igual a 0, lo que implica que c de z realmente es una constante de integración que no depende ni de x, ni de y, ni de z. Pero para los fines prácticos de este problema vamos a ignorarla y decir que vale 0, por lo que ya haríamos finalmente que nuestra función potencial es x, y z. Bueno, para aclarar un poco por qué ignoramos la constante de integración, porque recordemos que vamos a hacer una resta de las funciones, entonces la constante de integración se restaría a sí misma y pues se elimina. Por eso no la tomamos en cuenta desde el principio. Ok, entonces esta es nuestra función potencial. Con esto pues ya lo único que nos queda es resolver la integral de línea. O sea, el negativo de la integral de línea. Pero la vamos a resolver como una resta de funciones potenciales. Esto sería menos función potencial evaluada en B, menos función potencial evaluada en A, menos x, y, z en B. B es 2, 3, 1. 2 por 3 por 1. Menos x, y, z evaluada en A, donde es 1 por 2 por 0. Vamos que el segundo término se va a hacer 0 y lo único que nos va a quedar 2 por 6 por 1. No, 2 por 6 porque 6. 2 por 3. Ya había hecho la multiplicación en mi mente, perdón. 2 por 3 por 1. Y esto nos va a dar menos 6 volts y sería el resultado.